Por favor, ahí, gracias hermano. Es una bendición poder estar en la casa del Señor. A pesar del frío, usted es más que vencedor. ¿Cuántos grados venció hoy para estar en la casa del Señor en este día? Amén. Gloria a Dios. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Es un placer que estemos en su casa y que podamos exaltar su nombre y darle gloria. Eso dice que vale la pena adorar a Cristo. Eso dice que vale la pena escuchar su palabra, que vale la pena venir a ser llenos de lo que Dios tiene para nosotros en este día. Así que saludamos a cada uno de ustedes en el nombre del Señor. Hay hermanos y hermanas que hacía días no veíamos. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Es un placer que podamos estar todos juntos en este lugar. Así que oremos en esta hora y pidámosle al Señor que hable a nuestras vidas. Padre que estás en los cielos, te bendecimos y te damos toda la gloria, toda la honra, la alabanza y la adoración. Te damos muchas gracias por la oportunidad y el privilegio de compartir tu palabra con tu pueblo en esta mañana. Gracias porque nos has traído, gracias porque has sido tú quien nos ha traído a este lugar. No es casualidad que hayamos venido en este día desafiando el frío y otros muchos obstáculos para estar en tu casa en esta mañana para adorarte y exaltarte. Ahora venimos a tu palabra pidiendo que el alimento espiritual pueda nutrir nuestras almas. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Ayúdanos a vivirla y ayúdanos a aplicarla. Lo pedimos en el nombre precioso y único de Cristo Jesús. Amén. Pues yo le invito a buscar en sus Biblias un pasaje sobre la Navidad, que es uno de los más conocidos, de los más leídos, y es el Evangelio según Mateo, capítulo 1, versos 18 al 25. Y aunque vamos a leer todo el pasaje para entender el contexto, en realidad nos vamos a enfocar solamente en un verso, y va a ser en el verso 21. Pero dice la palabra del Señor en Mateo 1, del 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, es que un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. El verso 21 dice: Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando nacía un niño, era la responsabilidad del padre nombrar a ese niño. Y entonces, como José es padre legal del Señor Jesucristo, el esposo de María, es él quien tendría que nombrar al niño que estaba en el vientre de María, aunque ese niño que estaba en el vientre de María no era biológicamente su hijo. Él lo iba a nombrar, él lo iba a cuidar, él lo iba a guiar, él iba a estar con él, y Jesús iba a aprender también el oficio de su padre terrenal, José. Jesús es un nombre común, es un nombre que la Biblia menciona en el Antiguo Testamento como en 4 pasajes más o menos. Es un nombre que significa Jesús, significa el Señor salva. Yehoshua significa el Señor salva. Y para entender el misterio de este nombre, para entender qué significa que Él nos salva, tenemos que saber de qué Él nos está salvando. Y para ello tenemos que ir a la historia del comienzo de la humanidad. Si vamos a Génesis capítulo 2, versos 15 al 17.
Génesis capítulo 2, verso 15 al 17. Esa es nuestra historia. Esto que vamos a leer tiene que ver contigo y tiene que ver conmigo, porque esta es la historia de la raza humana. Dice Génesis 2:15: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, ¿qué va a pasar? Morirás. El hombre vivía en un estado de perfección, el hombre vivía en un estado de comunicación con Dios, comunión con Dios, el hombre vivía sin ningún problema, el pecado no había sido introducido, todo iba bien, todo iba color Edén, todo iba color de rosa, pero en el capítulo 3 nos encontramos en el verso 1 al 7 de Génesis 3, 1 al 7, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y vio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahí comienza el pecado del hombre y de la mujer. Ambos pecaron desobedeciendo a Dios. Y ahí comienza la maldición. ¿Recuerda lo que Dios le había dicho? ¿Qué Dios le había dicho? Si comen del árbol, ¿qué va a pasar? Ciertamente morirán. Esto se cumple espiritualmente en Génesis 3. El hombre y la mujer al comer del árbol no murieron físicamente, no se cayeron para atrás y murieron, pero espiritualmente en ese momento murieron, espiritualmente se separaron de Dios, y espiritualmente hubo una interrupción con Dios. Y esto establece una condición para toda la raza humana, incluyéndote a ti e incluyéndome a mí. Todos los descendientes de Adán y de Eva, a partir de este momento, viven en una condición de pecado. El apóstol Pablo, explicándonos esto, en Efesios capítulo 2, verso 1 al 3, dice de esta manera. Por favor, prestemos atención a lo que dice. Trato de recordar algunas de las cosas que dice. Tal vez tengas que apuntar algunas de las cosas que dice el apóstol, o poner una marca ahí, un papelito como este, para que después puedas ir y leerlo con más detenimiento. Efesios capítulo 2, del 1 al 3 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El apóstol nos explicó que la condición de la humanidad después de la caída fue muerte espiritual. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es decir, la gente sin Dios vive espiritualmente muerta. Como mismo Adán y Eva andaban, caminaban, hablaban, comían, hacían todo lo que tenían que hacer, pero espiritualmente su relación con Dios fue interrumpida, su relación con Dios fue muerta. La Biblia dice que el espíritu del hombre es lámpara de Jehová. El espíritu del hombre es como una llama que está ahí en el corazón. El espíritu del hombre es nuestra relación con Dios. Y cuando el hombre peca, cuando el hombre cae en pecado, el espíritu se apaga. Espiritualmente estamos apagados. Perdemos esa conexión con Dios. Y eso se llama en la Biblia muerte espiritual.
También dice el apóstol que se vive bajo los patrones del mundo, bajo los deseos de la carne, bajo los deseos de, como el apóstol Juan dijo que el mundo es los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y el apóstol Pablo dice ahora que también vivíamos esclavos de nuestra propia naturaleza, de la carne y de los pensamientos, andando bajo el engaño de Satanás, siguiendo el engaño de Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Marionetas de Satanás, lo que Satanás quería influenciar y ponernos en la mente lo hacíamos, lo que el deseo que ponía en nuestro cuerpo nosotros lo hacíamos antes. Éramos unas marionetas del enemigo. Algunos estarían así con miedo que no podían ni moverse. Una condición que es común a todos los seres humanos, lo mismo que los demás. En otro tiempo todos nosotros estábamos en esta condición, lo mismo que todos los demás. Una esclavitud a los deseos de la carne, una esclavitud a los pensamientos carnales, y eso nos llevaba a una naturaleza de ira. Dice, hijos de ira, ¿verdad? Como todo el mundo, como el resto de la humanidad. Y esto fue lo que Satanás causó, y esto fue lo que Adán y Eva dejaron en la raza humana, incluyendo usted, a ti e incluyéndome a mí. Ahora, si usted lee la historia de Génesis con más detenimiento, usted se va a dar cuenta que Dios le habla al responsable, le habla a Adán. Fue Adán quien le dijo no comieran del fruto. Dios va y le dice a Adán, ¿dónde estaba? Yo estaba escondido porque me dio vergüenza. ¿Pero quién te dijo que tú estabas desnudo, Adán? No, Adán, tú comiste del fruto que yo te dije que no comieras. Sí, pero fue la mujer que tú me diste. Mujer, ¿tú comiste del fruto y se lo diste a Adán? No, fue la serpiente que me engañó, yo comí. ¿Serpiente? ¿Tú hiciste eso? Vamos a Génesis 3:15. Cuando cada uno se pasó la papa caliente. Y Dios sabía que tanto el hombre como la mujer, como la serpiente, eran responsables por el pecado. Uno por inspirar el pecado y otro por creer y hacer el pecado. Entonces todos eran responsables. Pero cuando Dios maldice a la serpiente en Génesis 3:15, le está hablando a la serpiente como el diablo, ¿verdad? Porque el diablo usó a la serpiente y es esa serpiente antigua. Le está diciendo al diablo, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Eso es una promesa que Dios le dijo a la serpiente. Un día tú vas a morder en el calcañar a la simiente de la mujer, pero la simiente de la mujer te va a escachar la cabeza a ti. La mordida en el calcañar es solamente una mordida, pero que el Señor, que la simiente de la mujer hiera a la serpiente en la cabeza, significa derrota total. Este descendiente de la mujer tenía que ser una persona que no haya creído en el engaño de Satanás y que no haya sido engañado con la maldición de la propia mujer. Se necesitaba una persona que deshiciera la maldición de Satanás, salvando a la humanidad de la condición caída que leímos hace un momento. Y esta es la simiente de la mujer, es Cristo. Nótese que no se dice, Dios no le dijo la simiente del hombre. Siempre se habla de la simiente del hombre. Pero en este caso se habla de la simiente de la mujer, la simiente de una mujer. Jesús tiene una naturaleza humana, es tan humano como tú como yo, porque su cuerpo fue formado en el vientre de una mujer, en el vientre de María, como se forma cualquier niño, todo niño, sin que nada le faltara. Pero Jesús fue formado por el Espíritu Santo de Dios en el vientre de María, sin la intervención de un hombre. Jesús no es hijo biológico de un hombre, es hijo biológico de una mujer, porque fue formado en el vientre de una mujer. Él es la simiente de la mujer. Pero sin embargo es hijo legal de José para efectos humanos. Y es por eso que el ángel se le aparece a José y le dice, sí, María, tu mujer, va a tener un hijo.
es engendrado del Espíritu Santo, pero tú tienes que ponerle Jesús, te toca a ti ponerle el nombre. Y muchas decisiones las tuvo que tomar José como esposo. La decisión de salir huyendo a Egipto, la decisión de regresar, la decisión de no regresar nuevamente a Belén, sino ir a Nazaret. Todas esas decisiones tuvo que tomarlo la cabeza del hogar, que era José. Esta simiente de la mujer, Jesús, siempre ha existido junto al Padre. Pero en el momento acordado por el Padre, Él fue engendrado, formado como un hombre en el vientre de María, cuando María era aún virgen. Para que la simiente de la mujer hiriera a Satanás en la cabeza o destruyera las obras de Satanás, debía ser lo siguiente. Si las obras de Satanás fue todo lo que el apóstol Pablo nos dijo en Efesios capítulo 2, entonces esta simiente de Satanás tenía que pagar por el pecado de la humanidad. Jesús pagó por el pecado de la humanidad. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Y toda la humanidad necesitaba esto, Hasta la propia María y el propio José necesitaban un Salvador. Recuerda las palabras de María en Lucas capítulo 1, versos 46 al 47. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. María necesitaba un Salvador, porque ella también estaba bajo la maldición de Adán y Eva. Ella también estaba bajo esa maldición. Necesitaba un Salvador. Bueno, la simiente de la mujer también debería liberar a la humanidad de los patrones del mundo, salvarle de los deseos de la carne, salvarle de los deseos de los ojos, salvar al mundo de la vanagloria de la vida. En Juan capítulo 6, verso 63. Juan 6, 63. Dice la palabra del Señor: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cristo nos da algo diferente, nos da algo que vence la carne, nos da de su espíritu, nos da de su palabra. Esta simiente de la mujer debería liberar a los seres humanos de las mentiras de Satanás. Aquellas mentiras que el diablo dijo a Adán y Eva y que la humanidad entera ha creído. Aquellas mentiras que tú has creído y que yo he creído. Aquellas mentiras que a veces todavía creemos. Cristo vino para romper y destruir esas mentiras y para exponerlas por medio de la verdad. Él dijo en Juan 8:32: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y después en el verso 36 nos dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres de los pecados, libres de las mentiras. Esta simiente de la mujer debería producir en los seres humanos los deseos diferentes a los deseos carnales. Porque después de la caída de Eva, los seres humanos tenemos deseos que son contrarios a la voluntad de Dios. Y si esta simiente de la mujer venía a escachar la cabeza de la serpiente, tiene que producir en nosotros un deseo contrario al deseo que tenía Adán y Eva después de haber pecado. ¿Y cómo logra el Señor eso? El Señor lo logra por medio de su Espíritu. Cuando creemos en Él, Él nos da de su Espíritu. Y su Espíritu produce en nosotros otros deseos. Antes teníamos el deseo de chismear. Ahora tenemos el deseo de decir la verdad. Antes teníamos el deseo de emborracharnos y endrogarnos. Ahora no tenemos esa necesidad. Antes teníamos el deseo de fornicar, de tener relaciones sexuales con cualquiera, como un perro o un gato. Hoy no. Hoy tenemos fidelidad al esposo. Antes tratábamos a las demás personas como instrumento. Hoy tratamos a las demás personas para servirle. ¿Qué ha producido ese cambio en nosotros? ¿Cómo Cristo rompió esa mentira de Satanás? ¿Cómo Cristo cachó la cabeza de la serpiente? Por medio de su Espíritu. Romanos 8:1 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. ¿Por qué? Porque los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Antes estábamos en la carne, ahora estamos en el Espíritu. Eso requiere una mente nueva. Para que la simiente de la mujer, que es Cristo, cambie nuestra forma de vivir, tiene que cambiar nuestra forma de pensar. No estamos hablando de un lavado de cerebro. Aquí nadie tiene una marca en la cabeza de que el pastor le abrió la cabeza para lavarle la cabeza. No estamos hablando de un lavado de cerebro. Estamos hablando de un cambio de corazón. Estamos hablando de un cambio de mente. Estamos hablando de la circuncisión del corazón, de cortar de nuestra carne, de nuestra mente, de nuestro corazón lo que no sirve y reemplazarlo por la verdad de Dios, de una mente nueva. Segunda de Corintios capítulo 10. Segunda de Corintios 10, 4 al 6. Porque las armas de nuestra milicia, de nuestra lucha, no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Porque ahora el Espíritu Santo está produciendo en nosotros la mente de Cristo. Si el Señor Jesús es la simiente de la mujer y va a destruir las obras del diablo, va a escachar a Satanás, entonces libraría a los seres humanos de la ira de Dios. Porque todos, según el apóstol Pablo, todos los hombres están bajo la ira de Dios. En Romanos 3:23, por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. En Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Déjame decirle algo a todos los que están aquí. Tú no puedes llegar a Dios a menos que vayas por medio de Jesucristo de Nazaret. Tú no puedes llegar a Dios. No puedes alcanzar la bendición de Dios. No puedes alcanzar la salvación de Dios. No puedes alcanzar la vida eterna. No puedes alcanzar ninguna de estas bendiciones de Dios, a menos que vayas a través de la fe en Jesucristo de Nazaret. Aunque Jesús murió por la humanidad y solo Él puede quitar la maldición del pecado, aunque es Él el que revierte la maldición del pecado y es Él quien destruyó a Satanás, venciendo glorioso en la cruz, cuando Él murió por tus pecados, murió por la maldición de Adán y Eva y de todos los seres humanos. Cuando Él resucitó glorioso, fue reconocido por el Padre como mi Hijo unigénito, heredero de todas las cosas. Pero eso no significa que todos los seres humanos sean salvos. Eso no significa que todos los seres humanos van a ser salvos. No toda la humanidad va a ser salva, sino solamente aquellos que creen en Jesús y reciben el sacrificio de Jesús en su lugar. La buena noticia es que hoy tú puedes recibir esta salvación de Jesús. Y esta salvación tiene 3 dimensiones. La primera es una dimensión inmediata. La salvación es obtenida en el momento en que tú crees. En el momento en que crees. En el mismo instante en que eres tocado por el Espíritu de Dios y reconoces tu condición de pecado y tu necesidad de Cristo e invocas su nombre, tú eres salvo en ese mismo momento. En ese mismo momento, tú eres salvo. No tengo que pasar la vida haciendo buenas obras, como dice en la cultura americana, cruzando los dedos como si eso sirviera para algo, para esperar ahí arriba a ver si Dios me va a recibir o no. Sino que en el momento en que creo, en el momento en que entrego mi vida al Señor Jesucristo, soy salvo en ese mismo instante. Amén. La salvación es inmediata. En una ocasión había un pastor en un avión y estaba hablando con una persona, y esa persona creía en una salvación por obras, creía que para ser salvo tenía que ser bautizado, y el pastor le dijo, del evangelio verdadero, le dijo a ese hombre: déjame hacerte una pregunta. Si el piloto anuncia que este avión se va a estrellar, ¿tú puedes levantarte en pie aquí y predicarle a esta gente con la convicción de que el que reciba a Jesucristo se va a salvar? ¿Y saben qué dijo el hombre? No creo que se vayan a salvar, porque creo que para salvarse hay que bautizarse.
No hay suficiente agua en el baño del avión para eso. Pero el pastor dijo, la palabra de Dios dice que sí, que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Si el piloto anuncia este avión se va a estrellar y el pastor predica y dice, el que quiera recibir a Cristo va a ser salvo. Todos los que reciban al Señor Jesucristo y crean en su corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios y se arrepientan de sus pecados, van a despertar en el cielo en ese instante. Esa es la verdad del Evangelio. ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? ¿Ser bueno? Nadie se salva por ser bueno. Si tienes ese título en la pared de tu casa, quítalo, que eso no sirve de nada. ¿Qué hay que hacer para ser salvo? ¿Ir a Jerusalén? ¿Bautizarnos en el río Jordán? ¿Hacer buenas obras? ¿Recibir la oración de un sacerdote? Pastor, quiero que pongan las manos sobre mí para que yo pueda ser salvo. ¿O toca a mis hijos para que mis hijos sean salvos? No, nada de eso te salva. Lo único que te puede salvar es la fe en Jesucristo. Amén. Romanos capítulo 10, verso 8 al 10. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es esto lo que nos hace salvos: la fe en Jesucristo, el arrepentimiento de nuestros pecados, venir a Cristo y decir: Señor Jesús, yo creo lo que tú has dicho sobre ti. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú estás a la diestra del Padre. Yo creo que tú eres el Señor. No el Señor de Juanito o el Señor de Joel. No, eres mi Señor. Yo creo que tú eres mi Señor. Me someto a ti. Creo en ti. Perdona mis pecados. Sálvame. Y Él te salva. Porque ya Él pagó por ti en la cruz del Calvario. Y este proceso es inmediato. Mira el verso 13, Romanos 10, 13. Porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Un proceso inmediato. El tiempo de la salvación en la Biblia es hoy. 2 Corintios 6, 2 nos lo dice. El tiempo de la salvación es hoy. En tiempo aceptable te he oído, en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora, hoy mismo, ahora el día de salvación. Amén. La salvación no es algo que podamos postergar. La salvación no es algo que nosotros podamos decir: cuando yo esté preparado, yo voy a creer en Jesucristo. Nunca vas a estar preparado. La salvación no es algo que yo digo: bueno, es que todavía me falta, es que yo no estoy convencido, es que déjame decirte la cosa, el infierno está lleno de gente insegura. Es que yo soy agnóstico, el infierno está lleno de agnósticos. Solo el que cree en el Señor Jesucristo es salvo. Y es inmediato cuando crees en Él. Algunos de ustedes recordarán la fecha y el día exacto cuando recibieron a Jesús en su corazón. Otros no recordarán cuándo fue, pero saben que son de Jesús, porque han creído en Él. No hay una necesidad de recordar ese día como si aquellos que no recordaran el día exacto que fue el 18 de septiembre de 1900. No, aunque no recuerdes el día exacto, si has creído en el Señor Jesucristo y has entregado tu vida a Él, tú eres salvo. Pero la pregunta es, porque aunque crean que no, estamos todavía en Mateo capítulo 1. Mateo 1:21 dice que llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. A su pueblo de sus pecados. La pregunta es, ¿yo también puedo ser salvo sin ser judío? Mateo 1:21 dice que el Señor viene a salvar a su pueblo. Y que yo sepa, el pueblo es judío, ¿no? ¿No es Israel el pueblo de Dios? Algunos han enseñado que para ser salvo hay que hacerse judío. Y hay un gran movimiento en el día de hoy de iglesias enteras que tienen una onda judía y de pronto el pastor empieza a hablar palabras judías que no entiende nadie. Y de pronto hay todo un movimiento porque ellos creen que hay que ser judío.
lo que dice este pasaje, el Señor viene a salvar a su pueblo, y su pueblo es el pueblo judío. El apóstol Pablo explica bien esto en Efesios capítulo 2, versos 11 al 19. Efesios 2, 11 al 19. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, usted y yo que no somos judíos, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos, miembro de la familia de Dios. Cristo eliminó esos obstáculos, esas luchas entre judíos y no judíos. En Cristo son salvos todos los que creen en Él, sean gentiles o sean judíos. Él ha hecho un nuevo hombre de ambos pueblos, de los judíos y gentiles. Todos los que crean en Jesús ahora son el pueblo de Dios, ahora son llamados la familia de Dios. Lo explicó el apóstol Juan en Juan 1, del 11 al 13, cuando dijo que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto no es voluntad de carne ni de varón, sino voluntad de Dios. Lo dijo el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2, 9 al 10. 1 de Pedro 2, 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido. Le está hablando a creyentes que no son judíos. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Mira el verso 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿No fue esto lo que enseñó el Señor mismo cuando envió a sus discípulos, sus seguidores, en ir por todo el mundo y predicar el Evangelio? ¿Por todo el mundo? ¿No dijo después en Hechos capítulo 1, verso 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra? ¿Hasta lo último de la tierra? Entonces, con toda seguridad puedo decir, puedo ser salvo cuando creo en Jesucristo, aunque no soy judío, porque Cristo vino a salvar a judíos y a no judíos. Cristo vino a salvar a todos los que creen en Él. Amén. Todos los que creen en lo que Jesús dijo, los que confiesan el nombre de Jesús, son salvos de la ira y son incluidos en el pueblo de Dios. ¿Has creído tú en Jesús? Amén. ¿Has confesado el nombre de Jesús? Amén. ¿Ha habido un momento en tu vida en el cual tú has reconocido tus pecados? Tú te has visto en el espejo espiritual y tú has podido ver tus pecados, y tú has venido a Jesús y le has dicho: Señor, perdóname, esto que hago no está bien, esto que he hecho no está bien. Te conozco que tú moriste por mí en la cruz para pagar por mis pecados. Lo has hecho, has confesado su nombre
entonces puedes decir que eres salvo, pero si no lo has hecho, aún no puedes decir que eres parte de su pueblo. Porque aquel que no se someta al Señor, aún no es del pueblo del Señor. La salvación no solamente es inmediata, sino que también es un acto continuo de Dios para con su pueblo. Dios nos salvó cuando creímos en Jesucristo y confesamos su nombre. Pero Dios sigue salvando a su pueblo, siguiendo el orden que nos dio el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, de la condición del mundo caído después de Adán y Eva. Encontramos que Dios sigue salvando a su pueblo. Dios sigue perdonando nuestros pecados. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando hemos pecado? ¿Significa que cuando creemos en Cristo no vamos a pecar más nunca? No, la realidad es que aunque cuando creemos en Cristo no practicamos el pecado, no vivimos estancados en el pecado, ocasionalmente pecamos, ¿verdad que sí? ¿Verdad que ocasionalmente decimos lo que no tenemos que decir? Y hacemos lo que no tenemos que hacer. Y pensamos lo que no tenemos que pensar. ¿Qué hacemos entonces? Pero dice Mateo 1:21 que Jesús viene a salvar a su pueblo de sus pecados, y somos su pueblo. La salvación también es un proceso continuo. Dios nos sigue salvando de nuestros pecados, nos sigue librando de nuestros pecados y de nuestros errores. En 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y se lo está diciendo a cristiano. Cristiano, si tú has pecado, no te hagas de la vista gorda. No mires a la persona que está al lado y dices, sí, pero yo pequé, pero Ismael pecó más que yo. No te empieces a comparar. Si tú has caído en Jesucristo, no te empieces a comparar. Reconoce tu pecado y pídele al Señor que te perdone de tu pecado, aunque ya tú eres un creyente. Porque el Señor sigue obrando en tu vida, sigue perdonando tus pecados, nos sigue liberando de la esclavitud del mundo por medio de su palabra, por medio de la predicación de su palabra. Cuando venimos a la iglesia, cuando escuchamos la palabra de Dios, nos vamos purificando, porque la palabra de Dios es la que nos limpia. ¿Con qué limpiará Jehová en su camino? Con guardar tu palabra. ¿Y cómo la vas a guardar si tú no la escuchas? ¿Cómo la vas a guardar si tú no la lees? El Señor nos sigue liberando de la esclavitud del mundo, de la esclavitud, el mundo según 1 Juan 2:17, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Los deseos de la carne son aquellos deseos en nosotros que son contrarios, de 15-17, aquellos que son contrarios a la voluntad de Dios. Los deseos de los ojos es el deseo de tener todo lo que miramos. Y la vanagloria de la vida es la mentira de hacernos pensar que somos mejores que otras personas. Todos tenemos que luchar con eso, aún después de conocer a Cristo y ser su pueblo. Pero también el Señor nos sigue librando de las mentiras de Satanás. ¿Tú crees que porque tú has creído en Jesucristo, Satanás no te va a mentir? Pues Satanás no te puede poseer, pero te miente, te influencia, te engaña de diferentes maneras. En 2 Corintios 4, 3-4. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, dice el verso 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio y la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El diablo que ciega el entendimiento de los que no creen en Cristo es el mismo diablo que nos influencia, y Efesios capítulo 6 nos enseña que el cristiano tiene que tener la armadura de Cristo puesta, el carácter de Cristo puesto, porque si no el diablo nos engaña. ¿Cuántas veces hemos sido engañados por el diablo? ¿Usted ha sido engañado por el diablo después de ir a Cristo? Yo también. Pero el Señor nos sigue limpiando. Su verdad es la que rompe esos esquemas y esos estratagemas y esos métodos del diablo para engañarnos. A veces el diablo nos mete una idea en la cabeza, una idea contra una hermana, contra un hermano, ¿verdad? A veces nos mete un deseo en la cabeza contra la voluntad de Dios. Pero cuando venimos a la palabra de Dios, es la verdad de Dios la que rompe y deshace esa mentira del diablo. La salvación es un acto continuo
Dios sigue salvando a su pueblo. Es el Señor el que nos libra de los deseos y las pasiones de la carne por medio de su Espíritu. Romanos 8:9 nos dice esto. Él dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Lo que vence el pecado en mí, lo que me hace vencer a mí, mis deseos pecaminosos y los pensamientos pecaminosos que vienen a mi mente, no es mi propia naturaleza, no es mi fuerza de voluntad, es una fuerza de voluntad como un caballo. No es eso. Es el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Eso. El Señor nos sigue salvando por medio de un cambio en nuestra mente. Nos da una mente nueva, una mente diferente. No voy a leerlo completo, pero en Efesios capítulo 4, a partir del verso 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ya no como antes, ya no más esclavo de la mente, ya no con la mente oscura, con un entendimiento entenebrecido, sino ahora conociendo la voluntad de Dios. Dice: mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad ya habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Dios nos da una mente nueva. No tengo demasiado tiempo, no me falta mucho para terminar, así que no se asusten. Pero la mente es algo muy interesante. Los científicos hablan de la plasticidad de la mente, la neuroplasticidad de la mente. ¿Cómo es posible que cuando una persona comete un pecado, queda atada a ese pecado y vuelve a caer en lo mismo? ¿Cómo es posible que una persona, al probar una sustancia, quede después atrapada en la necesidad continua de seguir usando esa sustancia? ¿Cómo es posible que un hombre o una mujer, después de tener relaciones sexuales antes del matrimonio o fuera del matrimonio, después de estar así mirando a todas las mujeres, cómo es posible que la mente se quede trabada en una cosa que hacemos? ¿Ha pensado usted eso? Los científicos están investigando. En las palabras del pastor Miguel Núñez, es como un camino. Porque ya cuando tú pasas por ese camino, se quedan las marcas. Se hace un camino. No sé, mi perra en el patio de mi casa tiene un camino. Ella va todos los días y sigue el mismo recorrido. Ese es su trillo, ese es su camino. No la saque, ese es su camino. Y los seres humanos, en cuanto la mente humana es así. Tiene trillos, se forman trillos en nuestra mente. Nuestras conductas, las cosas que hacemos se convierten en trillos. Somos atados a esos trillos. Pero cuando viene Cristo y nos enseña otro trillo, nos enseña un camino mejor y nos da con su espíritu el poder para vencer y para cambiar de camino, entonces empezamos a hacer otro trillo, otro camino, otros pasos. Y aquel trillo está ahí todavía. A veces nos sentimos tentados a pasar por allí, pero con el tiempo aquel trillo se está llenando de hierba. Con el tiempo aquel trillo está dejando de ser mi trillo y este se está haciendo mi camino, el que el Señor me enseñó. Amén. El que la palabra de Dios me enseñó, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera es a tu camino. Amén. Entonces el único que nos ayuda
a cambiar nuestra mente es Jesucristo. Amén. Todas las batallas espirituales son aquí, son en la mente. Tenemos que identificarlas como mentiras del diablo en la mente. Tenemos que reemplazar malos pensamientos por la palabra de Dios en nuestra mente, y nuestro camino va a estar determinado por lo que hay aquí en nuestra mente. Amén. Pero Cristo nos da una mente nueva. ¿Por qué? Porque nos ha dado información nueva, nos ha dado verdad nueva, nos ha dado un camino nuevo, una voluntad nueva. De esta manera, Él continuamente nos salva. La salvación es un proceso continuo. El Señor Jesucristo nos ha llevado a una relación con el Padre. Una relación en la cual yo hablo con el Padre habla a mi corazón y a mi vida. En Romanos capítulo 5, verso 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida, por la vida de su Hijo. Cuando Dios me mira a mí, ¿sabe a quién mira? Mira a Jesús. No porque yo me parezca a Él, sino porque yo he creído en Él. Amén. Y yo soy de Él. Cuando Dios te mira a ti, te mira a través de su Hijo. Porque si te mirara a ti, como tú eres, no pudieras tener una relación con Él. Pero Cristo murió en nuestro lugar para presentarnos santos y sin mancha delante del Padre, para que podamos ser recibidos y adoptados por el Padre como hijos amados. El Señor me salva continuamente. Él me justifica. Me justificó al morir por mí en la cruz del Calvario. Me justificó inmediatamente cuando creí, pero me justifica continuamente. Cristo en la cruz se quitó su traje de justicia y me lo puso a mí. Y mi traje de pecado se lo puso Él para morir por mí en la cruz. Pero eso tiene una implicación continua. Él continuamente me justifica. Continuamente está a la diestra del Padre intercediendo por mí. Dice que Él vive a la diestra del Padre para interceder para siempre por nosotros. Siempre intercediendo por mí, siempre salvándome, siempre librándome de las mentiras, de las acusaciones del diablo. Tal vez debamos regresar a Efesios capítulo 2. Del verso 1 al 3 nos habla de la condición caída, de la cual Jesús, el Salvador, vino a salvarnos, valga la redundancia. Pero a partir del verso 4 de Efesios 2, en Efesios 4 se enciende el interruptor de la luz, se enciende el Espíritu. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Jesús. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Jesús nos salvó cuando creímos, nos sigue salvando cada día, pero también la salvación será completamente cumplida en el futuro. La salvación tiene una dimensión futura. La salvación será completa cuando el Señor Jesús regrese. La salvación será completa cuando estemos en la presencia de Jesús. En el Antiguo Testamento había un personaje llamado Jesús. Es el 6º libro de la Biblia. Lo conocemos como Josué, pero Josué es la misma palabra que Yeshua, es la misma palabra Jesús. El Jesús del Antiguo Testamento, el Yeshua, el
Yeshua o el Josué del Antiguo Testamento fue el líder que Dios usó de la nación de Israel para entrar a Israel en la tierra prometida. Pero el Yeshua del Nuevo Testamento, el Jesús del Nuevo Testamento, es el que nos introduce en la patria celestial, nos introduce en la presencia de Dios. Aunque somos salvos inmediatamente cuando creímos en Jesucristo y seguimos siendo salvos y librados por Él, la Biblia habla de la consumación de la salvación en futuro. Primera de Pedro 1, 3 al 9. Primera de Pedro 1, 3 al 9. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesús de los muertos. ¿Para qué? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmercesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros alegráis, según ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Lo leyeron ahí ustedes? Lo dice claramente en el verso 5, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Digámoslo de esa manera: la salvación la tenemos ya, somos salvos ya. Pero la manifestación de esa salvación, la totalidad de esa salvación, la consumación de esa salvación, es en el futuro cuando el Señor regrese. Por eso dice el verso 9, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin? ¿Qué es lo que esperamos? La salvación de nuestras almas. El día viene en que la salvación será completa. El día viene en que Satanás, quien ya ha sido herido en la cabeza en la cruz del Calvario, será quitado del medio. Apocalipsis capítulo 12, verso 10. Me falta muy poco. Entonces oí una voz, gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido, ¿qué? La salvación, que no la tenemos ya la tenemos con fe. Pero va a haber un momento, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, de su Mesías, de su Rey, porque ha sido lanzado fuera, ¿quién? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Se repite nuevamente en Apocalipsis capítulo 19, les recomiendo que lo lea usted en su casa. El día viene en que nuestros cuerpos, mordidos por el pecado, débiles, cansados, a veces enfermos, vanos, que han pecado muchas veces, serán transformados en cuerpos glorificados como el de Cristo, diseñados para un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia. Romanos capítulo 8, versos 18 al 19. Si hay hermanos que están pasando por pruebas aquí, escucha esto. Romanos 8, 18 al 19. Porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Quiénes son esos? Nosotros. La creación entera está esperando el día en que nuestros cuerpos sean transformados en cuerpos como los del Señor Jesucristo. Ahí será consumada la salvación. Un poco más abajo, en Romanos 8, 22, dice: porque sabemos que toda la creación gime a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu.
nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. ¿Qué estamos esperando? En esta salvación que tenemos como hijos de Dios, ¿qué estamos esperando? ¿Sabe qué decía el apóstol Pablo? Que si nuestra esperanza en el Señor es para esta vida, somos los más dignos de conmiseración, de lástima de todos los hombres. Si todas nuestras expectativas es que Dios me ayude aquí en esta vida, que Dios me ayude a esto, a aquello, lo otro, a pagar el carro, que me dé fuerza para el trabajo, que me ayude para no sé qué más, que si eso es la esperanza que tú tienes, tú eres la persona más digna de lástima de este mundo. Porque todavía tú no has entendido que lo más grande y más glorioso de la salvación está por venir. Nuestra esperanza está allá. Sí, claro, hemos sido salvos cuando creímos. Sí, claro, el Señor nos sigue salvando y nos sigue ayudando en todas las áreas de nuestra vida y nos sigue bendiciendo y guardando. Pero lo mayor y lo mejor que esperamos está por suceder un día y aún no ha llegado. La salvación será un día completamente cumplida. Y todos los que estamos aquí tenemos la responsabilidad de guardar nuestra fe. Amén. Porque estas palabras que he dicho hoy las he repetido de este lugar en otras ocasiones. Y muchos las han oído, pero no todos las han guardado. Aunque hemos sido salvos y el Señor nos salva, como seres humanos y como creyentes tenemos la responsabilidad de guardar la fe. El Señor Jesús decía a una iglesia en Apocalipsis: retén tu palabra, retén tu fe, para que ninguno tome tu palabra, para que ninguno tome tu lugar, para que otros no tomen el lugar que ya Dios te ha dado a ti al creer en Él. Tenemos una gran responsabilidad. La salvación es nuestra cuando creemos en Jesucristo y hemos confesado su nombre. ¿Ya tú has hecho eso? Cerremos nuestros ojos por un momento. Pido al hermano que venga con su guitarra. Yo te voy a dar una oportunidad en este día. Te voy a dar la oportunidad de que tú puedas decirle al Señor Jesús en este día: Señor Jesús, te pido que perdones mis pecados. Te pido que cambies mi vida. Te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Yo creo lo que tú has dicho sobre ti en tu palabra. Creo que tú eres el Hijo de Dios, que estás a la diestra del Padre. Creo que moriste por mis pecados. Creo que vendrás por mí otra vez. Creo en esta esperanza. Te recibo en mi corazón y en mi vida. Esto es algo que tienes que decir en tu corazón. Es un trato de Dios contigo. Es un trato del Espíritu Santo de Dios contigo. Yo solamente soy el instrumento. No tienes ningún compromiso conmigo. Yo soy solamente el instrumento para decirte en este día que solo los que creen en Jesús y confiesan su nombre son salvos. Hace muchos años Dios me llamó al ministerio. Yo sabía que me estaba llamando. Y en un servicio yo estaba convencido de que sin importar quién predicara, después del servicio yo me iba a levantar y iba a entregar mi vida a Jesús para servirle. Independientemente de quién predicara. Y en el día de hoy, independientemente de la persona que tú has visto hablándote, piensa que Dios ha hablado a tu vida a través de su palabra. Es Dios quien ha hablado a través de su palabra. ¿Está tratando Dios contigo? ¿Ha tratado Dios contigo? ¿Qué falta? ¿Qué esperas? ¿Has creído la mentira del diablo de que hay tiempo? La Biblia dice hoy
La Biblia dice, es hoy, es ahora mismo, es en este momento. Si escuchas hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en el día de la provocación. Si el Señor dice que es hoy mismo ven a Él. Dile, Señor Jesús, te entrego mi corazón y mi vida. Puedes hacer esto donde quiera que tú estés. Puedes hacer esto de tu asiento. El Señor está ahí, el Espíritu Santo de Dios está ahí. Pero si tú quieres dar un testimonio público y quieres levantarte y ponerte en pie, puedes hacerlo también. Siempre que el Señor predicaba, públicamente reconocía a aquellos que creían y de esta manera ellos daban testimonio de su fe. Si el Señor toca tu corazón, puedes levantarte, ponerte en pie como testimonio de que Jesús ha tocado tu vida y de que hoy tú perteneces a Jesús. Habla con Él. Pídele perdón por tus pecados. Confiesa su nombre. Dile, Jesús, yo creo en ti. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Gracias por morir por mí. Gracias por liberarme. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por liberarme de las mentiras del enemigo. Gracias. Yo necesito que cambies mi mente, que cambies mi camino. Yo te necesito. Ahí donde estás, díselo al Señor. ¿Dónde quiere que estés? Si esta ha sido tu oración, repítelo. Dilo ahí donde estás. Señor Jesús, creo en ti. Te entrego mi vida. Díselo ahí. Que confiese con su boca, mueve tus labios, confiesa. Él te está escuchando. Yo no tengo que escucharte, Él te está escuchando. Confiesa, Señor, yo creo en ti. Hoy es día de salvación. Hoy es día de salvación. Yo voy a orar por ti. Padre que estás en los cielos, te doy gracias por este día. Te doy gracias por la persona que ha creído en este día, que ha confesado tu nombre. Y tal vez haya más personas que han creído en este día. Padre, yo te pido que tú toques sus corazones y sus vidas. Que ellos venzan las mentiras del enemigo. Que tu Espíritu Santo prenda la llama en sus corazones. Que tu Espíritu Santo avive su espíritu, Señor, y que tú le muestres tu voluntad, y le muestres tus caminos, y le muestres tu verdad, y le llenes de tu gozo, de tu paz, de tu paciencia, de tu bondad. Bendícele, Señor. Aquellos que ya han creído en el Señor Jesucristo, también tengo una pregunta para ustedes. ¿Tú has visto la salvación de Dios en tu vida? ¿No la ves continuamente? ¿No la ves todo el tiempo salvándote de una cosa, librándote de otra, peleando por ti, destruyendo fortalezas delante de ti? ¿Ya te lo diste? Gracias. Hoy todos debemos levantarnos y decir, Señor, gracias, 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 gracias por todo lo que tú haces en mi vida. Gracias por las cosas que estás haciendo. Gracias, Señor, gracias. Porque tú estás orando en mi vida. Todos los que estamos aquí hemos creído en Jesús. Debemos darle gloria, mirando de lejos esa hermosa salvación que Él nos ha prometido y que está reservado para nosotros. Y mi oración al Señor en este día es que todos los que estén escuchando este mensaje, todos los que estemos aquí, podamos obtener nuestra corona, que ella ha sido ganada por Cristo en la cruz. Padre, te bendecimos y te glorificamos. Te damos gracias por una salvación tan grande. ¿Cuántas veces hemos dicho Jesús sin pensar en que tú eres nuestro Salvador? ¿Cuántas veces las personas hablan de Jesús sin entender de qué tú nos has salvado? Pero hoy tú nos has recordado por medio de tu palabra en qué consiste tan grande salvación. Y yo te pido que tú seas con nosotros, que tú nos recuerdes esto, que tú nos ayudes a vivir vidas de gratitud y llenas de la esperanza en la fe
la esperanza que tenemos en tu promesa. Padre, guarda nuestros corazones para que todos los que estemos aquí un día podamos mirarnos los unos a los otros y podamos poner nuestras coronas a los pies de Jesús, el Cordero de Gloria, que murió por nosotros en la cruz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Démosle gloria. Sigamos alabando al Señor y démosle gloria en este día.